Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver entonces la síntesis de contenido correspondiente a el curso de segundo año medio del plan de física. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser resolver situaciones problemáticas de MRV utilizando entonces para ello la ecuación de itinerario. Ya les presento también al señor Galileo Galilei, quien fue el principal exponente del estudio de cinemática, específicamente de caída libre. ¿Ya? Para esto entonces tenemos que entender que la aceleración, y a modo de recordatorio, se define como la variación de velocidad respecto a un tiempo determinado y sus valores pueden ser tanto positivos como también negativos, donde si sus valores o el resultado numérico que nos da de la aceleración es positivo, significa que aumenta su velocidad a medida que transcurre el tiempo. Mientras que si sus valores son negativos, significa que disminuye su velocidad, por lo tanto en este caso el móvil va frenando a lo largo del tiempo. A esto nosotros le definimos entonces el movimiento rectilíneo uniforme variado, donde nosotros podemos tener dos tipos de movimiento rectilíneo uniforme variado, que corresponde entonces al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, donde el vector de aceleración con el vector de velocidad poseen el mismo sentido, puesto que apuntan hacia el mismo lado, en este caso hacia el lado derecho, y además porque tienen la misma dirección, puesto que ambas van de forma horizontal. Mientras tanto, el movimiento rectilíneo uniforme retardado corresponde entonces a un vector de aceleración y velocidad que poseen la misma dirección, puesto que ambos van de forma horizontal, pero tienen distinto sentido, puesto que la velocidad apunta hacia el lado derecho, mientras que la aceleración apunta hacia su lado izquierdo. Y eso entonces define entonces que el móvil va acelerando o disminuyendo su velocidad a lo largo del tiempo. Ahora, nosotros para poder sacar o obtener, perdón, la posición tanto para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado como también para un movimiento rectilíneo uniforme retardado, utilizamos lo que usted conoce como la ecuación de itinerario, la cual la ecuación de itinerario nos permite obtener entonces la posición del cuerpo, donde esta posición en un tiempo cualquiera va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial que vendría estando en metro partido en segundo por el tiempo que va a estar en segundo, más un medio, que es una constante, por la aceleración, que es unidad de medidas metro partido en segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es unidad de medida, vendría siendo entonces el segundo. Ahora, por otro lado también nosotros podemos encontrar la velocidad instantánea para el cálculo del MRV, donde nos define que la velocidad instantánea para cualquier tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, que va a estar en metro partido en segundo, más la aceleración, que va a estar en metro partido en segundo al cuadrado, y por el tiempo que está en segundo. Esas serían entonces las dos ecuaciones que utilizaríamos para MRV, ya sea tanto para MRVA como MRVR. Ahora, nosotros también podemos definir que la aceleración se va a definir entonces, como ya se mencionó anteriormente, como la variación de velocidad partido la variación de tiempo. Recordemos que este delta, que es una letra griega, significa variación, que no es más que la resta entre lo final menos lo inicial. Ahora, el MRV entonces, como se mencionó también, consta de dos tipos, que sería el MRVA y el MRVR, que su única diferencia entre sí es que cambian los sentidos de los vectores, pero ambos corresponden a un movimiento rectilíneo uniforme variado. Por otro lado, vamos a ver un tipo especial del movimiento rectilíneo uniforme acelerado que vendría siendo caída libre. Otra cosa también que se me olvidó mencionar, que el MRV que nosotros vamos a trabajar solamente es forma horizontal, por lo tanto al verlo en caída libre vamos a trabajar también de forma vertical, donde en caída libre nosotros podemos definir que la ecuación de itinerario que presentamos en MRV se utiliza exactamente la misma, solamente va cambiando de acuerdo a las características que tiene la caída libre. Por ejemplo, primeramente, va a ser entonces de forma vertical, por lo tanto, en vez de ser x, obviamente cambia la variable al y, puesto que en ese eje vamos a trabajar el movimiento. Por otro lado, en caída libre, siempre su velocidad inicial corresponde a cero, por lo tanto, ante eso se pierde todo el segundo factor que tenía la ecuación de MRV y se mantiene entonces como un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sin embargo, esta aceleración va a ser constante en caída libre y va a ser la aceleración de gravedad, que nosotros la vamos a trabajar como 9.8 metros partido en segundo al cuadrado.
Por otro lado, también podemos tener una velocidad en un tiempo cualquiera en caída libre, que como bien se señaló, la aceleración va a ser igual a, la velocidad, perdón, inicial va a ser igual a cero, por lo tanto la ecuación adquiere la forma de aceleración de gravedad por un tiempo cualquiera. ¿Ya? Esas serían las cuatro ecuaciones entonces que vamos a trabajar en esta síntesis de contenido. Ahora, antes de pasar a eso último, podemos definir entonces que esta corresponde a la guía de síntesis de contenidos que ustedes tienen que trabajar, la cual no se envía a mi correo, pero tiene que estar en su cuaderno explícito la pregunta y también tiene que estar el resultado. Para esto entonces se realiza el set de ejercicios que se da a continuación, que se corresponderían solamente a 5 ejercicios, los cuales entonces tienen que estar resueltos en su cuaderno. Por otro lado, este set se encuentra mezclado entre MRUA, MRUR y también caída libre. Por lo tanto, la idea está que usted también vaya identificando el movimiento, puesto que para la evaluación que vamos a tener a finales de este mes va a estar todo revuelto. Entonces, para que usted en el fondo se acostumbre. Ahora, lo que entraría entonces en la evaluación correspondiente a la última semana de julio vendría siendo obviamente la obtención de la aceleración, solamente la obtención de aceleración, es decir, utilizando la ecuación de variación de velocidad partido de la variación de tiempo. También va a entrar el movimiento rectilíneo uniforme variado, pero con sus dos tipos, movimiento rectilíneo uniforme acelerado y movimiento rectilíneo uniforme retardado, con sus ecuaciones de itinerario y con la ecuación de velocidad instantánea. En el caso de caída libre va a entrar también su ecuación de itinerario y también su velocidad para un tiempo cualquiera. Eso sería entonces, muchachos, lo que corresponde para esta semana. Como se dieron cuenta, son síntesis de contenido, puesto que va a ser la acumulación o la agrupación de 3 clases en el fondo anteriores. ¿Ya? Esperando se encuentren bien y que tengan éxito también en el desarrollo de esta guía.